Muy buenas tardes. A nombre del Consejo Directivo de CAINTRA Nuevo León, les damos la más cordial bienvenida a este magno evento de la Cámara de la Industria de Transformación de Nuevo León. Agradecemos a nuestros patrocinadores oficiales, Conferri y Berel, por apoyar en la realización de este evento. Antes de dar inicio formal a la Asamblea Anual, les presentaremos la conferencia El papel de México en la guerra comercial entre Estados Unidos y China. Para ello, invitaremos a Jorge Guajardo, quien tiene más de 11 años asesorando a directivos de empresas multinacionales en temas de geopolítica, comercio, riesgo y el reto que representa China. Guajardo fue embajador de México en China de 2007 a 2013, donde tuvo oportunidad de visitar todas las provincias chinas, así como recibir a 2 presidentes de China en México y 2 presidentes chinos igualmente. Antes de eso fungió como cónsul general de México en Austin, Texas. Actualmente vive en Washington, donde es socio de la firma DGA Group y copreside el Grupo de Ciberseguridad Global del Aspen Institute. Jorge Guajardo ha sido orador invitado en las principales universidades de Estados Unidos, como Harvard, Yale, Georgetown, UC San Diego, entre otras, y es citado frecuentemente en medios internacionales, incluyendo The Wall Street Journal, New York Times, Economist, Financial Times y Washington Post. Como experto en temas de economía china, comercio y relaciones México-Estados Unidos. Es también licenciado por la Universidad de Georgetown y tiene una maestría en políticas públicas por la Universidad de Harvard. Recibamos con un muy fuerte aplauso a Jorge Guajardo. Gracias. Gracias, Chuy. Buenos días. Gracias por esta invitación a estar aquí con ustedes. Invitación a tratar de hacer lo imposible, que es tratar de decirles si va a haber aranceles o no. Les adelanto, no tengo idea. Así es que es buen momento si necesitan ir al baño y estaban esperando para saber si va a haber aranceles. No tengo idea. Creo que los asesores más cercanos al presidente Trump no tienen idea. Entonces, si les parece, platiquemos un poco cómo llegamos aquí y qué cartas juega México en este proceso, qué tenemos a nuestro favor y qué lleva a Estados Unidos a empezar este proceso. Y creo que es necesario, para platicar de esto, empezar esta historia, que no va a ser tan larga, pero sí tenemos que empezar de un punto, en China de 1979. China en 1979 empieza un proceso que la mayoría conocemos, que denominan reforma y apertura. Y eso es cuando el líder chino Deng Xiaoping, saliendo de la revolución cultural de China, que había retrasado mucho al país, que lo había hecho vivir en situaciones muy precarias, dice: nos vamos a abrir al mundo, vamos a tratar de traer inversión a China y vamos a usar nuestra mano de obra como motor de desarrollo económico a base de manufacturar y exportarle al mundo. Y empieza este proceso que todos aquí conocemos, que es el de que China se convierte en la fábrica del mundo. Y todos aquí sabemos que la mano de obra de China es barata, que hay mucha, que todas esas cosas no se las voy a explicar, todos las conocemos. Quizás lo que no muchos conocen es que el verdadero motor de crecimiento de China, si bien era exportar, la manera en que consiguen eso, la manera en que consiguen hacerse la fábrica del mundo, es a base de urbanizar a su población rural. Un país de 1.300 millones de habitantes, una población rural más o menos del 70%. En todo el mundo las poblaciones urbanas son más productivas, ahí es donde se hace la manufactura, las aglomeraciones. Entonces dicen,
vamos a empezar a urbanizar a la gente, a traerla a las ciudades y a base de eso empezar a manufacturar. Y empiezan a urbanizar a 20 millones de chinos al año. 20 millones de chinos al año, todos los años. ¿Qué significa urbanizar a 20 millones de chinos al año? Bueno, piensen en Nueva York. Imagino que la mayoría de ustedes han ido a Nueva York y aquellos que no lo han visto en la televisión. Nueva York tiene 8.5 millones de habitantes. Entonces, imagínense que China construía 2,5 Nueva Yorks todos los años. Nueva York tiene 3 aeropuertos, tiene hospitales, tiene escuelas, tiene rascacielos, todo, carreteras, todo lo que uno conoce, vivienda. Entonces imagínense que todos los años China empezaba otra vez, no 1, no 2, 2,5, y ahí van, dándole. Y obviamente eso crea la necesidad de mucha materia prima para urbanizar a esta gente. Y empiezan a construir fábricas para ellos ser autosuficientes en esta urbanización que empezó en el 1979. Empiezan a construir acereras, cementeras, vidrieras, petroquímicas, todo lo que se requiere para empezar a urbanizar. El 80% de la vivienda china fue construida después de 1980. O sea, imagínense lo que significa los que hayan ido a China y no los que las hayan visto en televisión, esos rascacielos que decían, no, es que todo eran puras construcciones. Era esta urbanización que estaban haciendo. Lo que ustedes veían, ya sea en televisión o en sus viajes, era esta urbanización. Estaban trayendo gente, estaban construyendo, y ahí viene el motor de crecimiento chino que todos conocíamos. Entonces todos veíamos que estaban creciendo al 12, 13%. Todos querían ser parte de ese milagro económico. Y ahí Estados Unidos, aquí me remito más o menos al año 94, 95, presidencia de Bill Clinton, hace lo que Estados Unidos cree que ellos hacen. Ellos desde la posguerra, los Estados Unidos, dicen que conquistan al mundo a través de sus mercados, no de sus ejércitos. Eso dicen ellos, no yo. Pero ellos dicen que ellos conquistan al mundo a través de sus mercados. Entonces buscan abrir mercados y buscan abrir el mercado chino porque ven un crecimiento del cual quieren aprovechar y lo quieren para sus empresas, para Boeing, para Caterpillar, para Honeywell, para sus bancos, para todas las empresas chinas que veían en China, perdón, las empresas americanas que veían en China un tremendo potencial. Y así empiezan las negociaciones, donde China es un mercado muy atractivo que los lleva a empezar el proceso para ingresar a la OMC. Ingresan a la OMC en el 2001. ¿Por qué? Porque porque Estados Unidos creía que a base de abrir China la iba a democratizar, que la gente iba a ser más rica y por ende iba a exigir más derechos humanos y por ende se iba a alinear más con Estados Unidos, cosas que Estados Unidos imaginaba que iban a suceder en el mundo, que se imaginan en muchas ocasiones que van a suceder en muchos países. Por lo general no sucede, pero eso es lo que los motiva, y así entra China en el 2001 a la OMC. A México nadie nos preguntó, o sí nos preguntaron, pero a nadie le importaba. Vaya, era un tema entre Estados Unidos y China. El último país en firmar o en aceptar el ingreso de China a la OMC fue México. Por ende, el país más desplazado. De nuevo, no era algo que les preocupara a los americanos, no lo estaban haciendo por México, lo estaban haciendo por ellos, por sus empresas, por el mercado chino. Lo que no tomaron en cuenta los americanos es que al abrir el mercado chino también estaban abriendo el mercado americano a las importaciones chinas.
que al principio pues eran muy padres, ¿no? Porque pues empiezan a bajar los precios en muchos productos, Walmart empieza ese fenómeno de decir que cada vez bajan más los precios porque eran puras importaciones chinas, que fíjate que qué maravilla, las están haciendo muy baratas, las vendemos muy baratas, todos ganas porque con precios más baratos pues la persona de menos ingresos le queda más remanente porque los precios bajaron y así va creciendo esta idea de que el libre comercio era bueno para todos, porque así nos dijeron que el libre comercio era bueno para todos, que iba a bajar los precios y todos por ende íbamos a tener más dinero disponible. ¿Qué sucede? Que las importaciones son de tal magnitud, las importaciones chinas a Estados Unidos son de tal magnitud que proceden a desindustrializar industrias y sectores enteros, más importantes, ciudades enteras. Hay estudios de que las importaciones chinas, desde que China ingresó a la OMC, resultaron más o menos en la pérdida de 2 millones de empleos en Estados Unidos. Ahora, 2 millones de empleos en Estados Unidos los pierde cada mes y los recupera cada mes. No es en sí una cifra muy escandalosa. Lo que cambió con esta desindustrialización es que eliminaban empleos enteros en ciudades. Toda la industria mueblera de Carolina del Norte, eliminada. La industria textil de ciertas ciudades, eliminada. Y lo que resultó esto es que lo que normalmente era el desempleo cíclico, donde uno pierde el trabajo y consigue en otra empresa que está a la vuelta de la esquina, ya no se daba en estas ciudades porque toda la ciudad, que era de un solo sector, había sido desindustrializada. Entonces estos 2 millones de desempleos cobran mayor relevancia porque dejan a mucha gente desempleada y empieza este sentimiento de que el libre mercado no les estaba funcionando, el libre comercio, aclaro. Ahí empieza a haber ese desencanto de que sí, los precios en Walmart son más baratos, pero no tengo dinero para comprar nada porque no tengo trabajo. Y empieza un fervor en Estados Unidos donde la clase obrera empieza a decir: este sistema no me está funcionando a mí. Le está funcionando a las grandes empresas, pero no me está funcionando a mí. Y ese es un fervor que Donald Trump capta muy bien en su primer intento a la presidencia. Los académicos le llaman a estos desempleos creados por las importaciones chinas, le llaman el China Shock. Está muy estudiado, es un efecto de cómo los distritos que recibían más importaciones chinas tenían mayor desempleo, y un estudio posterior de los mismos autores que hicieron el estudio de China Shock descubre que esos mismos distritos con más importaciones, que tenían más desempleo, todos votan más por Donald Trump que por Hillary Clinton en el 2016. Entonces, él, que es un proteccionista nato, siempre lo ha sido, en eso ha sido muy consistente, detecta esta inconformidad, la usa en su campaña y lo eligen, él siente, y creo que es correcto, por ese sentimiento proteccionista de Estados Unidos. Y así llega él a la presidencia, como ustedes acordarán, en el 2016, y empieza con la idea de imponer aranceles a China, que se los impone de manera muy agresiva. Luego empieza a poner que sí con México, etcétera. Pero en este proceso de atender el genuino sentimiento proteccionista de las bases, lo que se da cuenta Trump, el presidente Trump, es que muchos países están dispuestos a hacer hasta lo imposible para que no le pongan los impuestos, para que no le pongan los aranceles.
Y ahí empieza otro juego. Ya no es sobre los aranceles, ya es sobre control, o sea, usar su mercado, el mercado americano, para controlar otros países. Un juego que no era con el que empezó, pero no obstante, que aprende rápido y empieza a usar a la vez que continúa con los aranceles a China. La guerra china continúa, sigue poniendo aranceles, a ellos sí nunca se los quita, y así llegamos al 2020. ¿Qué sucede en el 2020? Ustedes recuerdan la pandemia, pero lo más importante de la pandemia es que Estados Unidos por primera vez se da cuenta que ya no controlan su cadena de suministro, que la mandaron toda a China. Ustedes se acuerdan las máscaras N95, los respiradores, las batas, las jeringas, que resulta que ya no las tenían en Estados Unidos, no las teníamos en México, resulta que las hacían todos en China, y ahí entra el primer choque ante Estados Unidos diciendo, ah caray, esto es insostenible. Aún peor cuando China dice, entre que son peras y son manzanas, nosotros no vamos a exportar las mascarillas N95. Entonces Estados Unidos, que estaba acostumbrado a siempre tenerlo todo, a que nunca le iba a faltar nada, que era el país de la abundancia, que tenían el poder económico para controlar todo, de repente se encuentra en una pandemia donde lo más sencillo, la N95, China le dice no te la mando, y al decirle no te la mando es no la tienes, punto. Entre otras cosas, eso le cuesta la presidencia, la reelección al presidente Trump, y entra el presidente Biden, que no cambia ninguno de los aranceles a China. Esta parte es bien importante y la voy a seguir destacando en esta plática. Ningún arancel que el presidente Trump le puso a China, el presidente Biden se lo quitó. Y ahí empieza, por esa necesidad de seguridad nacional, ya no era de trabajos, ahora es de seguridad nacional, decir no podemos permitir que China controle nuestra cadena de suministro. Y empieza el nearshoring, que todos ustedes conocen, me imagino todos ustedes se han beneficiado, ojalá, yo también. El friendshoring, donde dicen los vamos a traer a países amigos, donde podamos contar en ellos. Y hasta ahí muy bien. Y ahí va la presidencia de Biden, aranceles a China, friendshoring, todos muy contentos. Tema de China atendido. Aquí me regreso un poco a lo que les decía yo, de que el principal motor económico de China no eran sus exportaciones, era la urbanización de su gente rural. Al urbanizar a la gente rural, que les decía yo que necesitaba todas estas industrias para urbanizarlas, China consume en las primeras 2 décadas de este siglo, del 2000 al 2020, la misma cantidad de acero que consumió Estados Unidos en todos los 1900, en 100 años. Ese era el nivel del crecimiento y el motor económico que le representaba a China el urbanizar a su gente. Entonces, mientras todos nosotros estábamos aquí creyendo que el motor económico de China eran las exportaciones, el verdadero motor económico de ellos era la urbanización de su gente. Y ustedes o lo vieron o tuvieron la mala suerte de tener un amigo que fue y no les dejaba de platicar de cómo en China están construyendo aeropuertos y cómo están construyendo carreteras y toda esa aburridora que todos nos aventábamos de que sí, ya sé, están haciendo mucho. Bueno, eso era la urbanización. ¿Qué cambia? Parte esencial para entender dónde estamos y hacia dónde vamos. La población china deja de crecer. La tasa de reposición,
ya entrando en temas demográficos, para que una población se mantenga estable es de 2.1. Una cifra establecida, no sé cómo se llega al punto 1, pero esa es la tasa de reposición. En el 2022 hacen estudios donde se dan cuenta que la tasa de reposición de China es de 1.3, muy por debajo de la tasa de reposición para mantener una población estable, lo cual quiere decir que están perdiendo población a tal nivel que para el año 2030 esos 20 millones de gentes que estaban urbanizando, esos 2.5 Manhattans que construían cada año, se iban a bajar a 10 millones. Y en el año 2040 se iban a bajar a 0. Eso era con una tasa de reposición del 1.3, que hicieron los estudios en el 2022. La sorpresa fue que no resultó ser del 1.3, resultó ser del 1. Entonces, aquí empieza a darse cuenta China que ya no puede seguir construyendo ciudades para una población que ya no está creciendo. Y se acaba el proceso de urbanización. El 30% del PIB chino está basado en la vivienda, esa vivienda que estaban construyendo para los migrantes que venían de las zonas rurales. El 30%, ese 30% se seca de la noche a la mañana. ¿Cómo se ve esto cuando les digo se para la urbanización en el 2022? Y es importante que sepan 2022 porque este es un fenómeno reciente. Y esto es algo que voy a enfatizarles mucho. Lo que ustedes sabían de China cambió radicalmente en el 2022 y es importante que vean esto. Yo no soy muy de usar gráficas, pero si me permiten enseñarles una gráfica. Vean cómo se detiene la construcción y venta de vivienda en el año 2022. Vean esa gráfica de picada. Ese era el motor económico chino, señores. Eso era. No eran las exportaciones, era la urbanización. Y se les cae de la noche a la mañana. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacen los chinos? O sea, se encuentran de repente con que ya no tienen motor de crecimiento, con que se acabó de una manera estructural. No es cíclico. La recesión china no es algo que pueda salir adelante con el tiempo, es estructural, es que ya no tienen gente para urbanizar y para seguir creciendo. Y lo que hacen, hay una de dos que pueden hacer, es decir, ya no tenemos necesidades de urbanizar, bueno, pues todas estas plantas, todas estas acerías, todas estas petroquímicas, todas estas vidrieras, pues ya no tenemos mercado para ellas. Vamos a cerrarlas. Es lo que haríamos nosotros. Trágico, pero es la verdad, ¿no? Cuando, o sea, en una economía de mercado se acaba el mercado, pues se acaba el negocio. No así en una economía planeada. ¿Y qué hacen los chinos? Dicen no. Lejos de no cerrar las fábricas que tenemos o que habíamos usado para urbanizar, vamos a usarlas para exportar. Ah, caray. Pues no era la intención. La intención era que era para su mercado interno, aquel mercado que todos buscábamos, aquel mercado que íbamos en... De repente dicen, no, ya no tenemos mercado interno, se acabó, se acabó. Ahora las vamos a exportar. Pues hasta ahí mal. Hasta ahí mal, porque pues, oye, pues, tienes demasiada capacidad instalada para estar exportando. ¿Qué sucede?
que no les basta con eso. Y sin embargo, no nos basta con exportar, porque acuérdense, nuestro motor de crecimiento no eran las exportaciones, nuestro motor de crecimiento era la urbanización. Ya no tenemos ese motor de crecimiento. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a doblar la industrialización. Como perdimos el motor de crecimiento de la urbanización, es decir, de la inversión en infraestructura, vamos a doblar el de la manufactura y vamos a tratar de sacar adelante la economía a base de manufactura. ¿Manufactura para quién? Para ellos no. Para exportar. ¿A quién? Al que se deje. ¿Quién se deja? Pues nosotros. Estados Unidos no. Estados Unidos les puso un seco a las exportaciones chinas. Y aquí, si me permiten nomás usar otra gráfica, y van a ver las exportaciones chinas a Estados Unidos, si me permiten, en la línea de abajo, se mantienen estables, y las exportaciones chinas a los países en desarrollo, los Méxicos del mundo, esas siguen aumentando, ahí se están yendo. Entonces ahí entramos en un segundo problema con China, que no nomás ya no tienen mercado interno para su manufactura, están tratando de crecer a base de exportar a nosotros. Y esto es insostenible. Y se los digo porque en estas épocas que para México la palabra arancel es una palabra con tonos negativos porque los vemos como algo que nos amenaza, en el caso de China el arancel es lo único que nos salva. Entonces eso es lo primero que les quiero decir en esta plática. No hay manera, repito, no hay manera de competir con China si no ponemos aranceles. Aranceles agresivos. ¿Qué quiero decir con aranceles agresivos? En Estados Unidos, donde vieron ustedes esa línea que se mantuvo, los aranceles son aproximadamente, en muchos de los productos, del 150%. O sea, son aranceles para terminar la importación. Nosotros en México a veces queremos ser muy exquisitos con los aranceles, queremos ser así muy técnicos. Vemos una disrupción del 36% y por ende... No, señores, no. Los aranceles tienen que ser muy agresivos. ¿Y por qué muy agresivos? Vean esta gráfica y aquí la línea amarilla, la línea amarilla son los precios de los productos chinos. A ver si me permiten más la gráfica. Ya. Bueno, no la sé. El problema con las exportaciones chinas es que por más arancel que les pongamos, ellos bajan el precio. Entonces vean cómo del 2023 en adelante las exportaciones se suben al mismo tiempo que los precios se bajan. Entonces nosotros queremos ponerles aranceles muy técnicos, muy detallados, devalúan la moneda, bajan el precio e inhabilitan el arancel. Entonces, por eso también les quiero decir, es bien importante ser agresivos con los aranceles, ser decisivos, no dejarlos así al 36%. Los chinos se ríen de esas cosas, se ríen. Otro fenómeno pasa en China, más o menos por el 2022 también, un año importante. China estaba cerrada, era cuando estaba cerrada por el COVID. Muchos de nosotros no nos dimos cuenta, sacaron a mucha de la prensa acreditada en China, muchos de los turistas, los académicos, los estudiantes, todos dejaron de entrar a China. Y en ese ínterim pasó algo en China que apenas nos estamos dando cuenta acá, que es que China se vuelve una potencia económica.
no, perdón, una potencia tecnológica. Ya China no era nada más un exportador de productos baratos. De repente tenía tecnología, y tecnología muy avanzada, y tecnología muy superior. Ahí vemos donde de repente a Estados Unidos, que si bien le importaban los trabajos manufactureros, porque bueno, pues a quién no le importan los trabajos manufactureros, en particular a Trump, a él le gusta mucho el trabajo manufacturero, pero a Biden y tradicionalmente a las élites americanas no les emociona mucho la manufactura. Sí, la defienden, pero no les emociona. Les emocionan los servicios que pagan mejor y les emociona la tecnología, porque la tecnología es lo que hace un país grande, en la visión de ellos. Y de repente China es una potencia tecnológica de la noche a la mañana. Y se acordarán ustedes en la toma de protesta del presidente Trump, ahora en el 2024-25, que detrás de él estaban los grandes líderes de la tecnología americana. Elon Musk, Jeff Bezos, Mark Zuckerberg, Sundar Pichai, los grandes, y es su manera de decir, esto somos como país, esto es lo que nos respalda y esto es lo que nos hace grandes. ¿Y qué sucede ahí? Que esas 4 empresas grandes americanas que ustedes conocen, Apple, Amazon, Meta, lo que antes era Facebook, y Tesla, las 4 son desplazadas en más o menos un periodo de 3 años o amenazadas por competencia china que nadie vio venir. Apple por Xiaomi, que ya vende más teléfonos que Apple y además logró hacer la transición a autos eléctricos, cosa que Apple no pudo. Entonces de repente Xiaomi se convierte en un verdadero rival de Apple. Meta por TikTok, Amazon por Shein y Temu, y Tesla por BYD. ¿No la vieron venir? Y de repente, en donde sí les duele, los amenazan con tecnologías superiores. ¿Y qué hacen? Algo que los americanos nunca habían hecho. Ya no compiten por tener un mejor producto, sino cerrarles su mercado. BYD, la venta de BYD está prohibida en Estados Unidos, primero por aranceles y a partir del 2027 por ser autos conectados. Los teléfonos Xiaomi o los carros Xiaomi están prohibidos en Estados Unidos por cuestiones de seguridad nacional. A TikTok ya lo están prohibiendo en Estados Unidos. Y a Shein y Temu, que entraban por la tarifa de minimis, ya los están bloqueando de Estados Unidos. Entonces, de repente Estados Unidos dice, ah, caray, me están desplazando, vienen muy rápido y esta sí me importa, porque la manufactura esa la puedo mandar a México, la puedo mandar a Vietnam, esa ahí más o menos la escondemos, pero esto sí es lo que nos hace y esto sí no lo podemos permitir. Y le cierran el mercado americano a todas estas tecnologías y a otras más. Simplemente no tienen rivales americanos que estén desplazando, por eso no las menciono, pero ahí van también las baterías de autos eléctricos, los drones comerciales, los LIDAR, la autonomía de carros, hay muchas otras. Y entonces Estados Unidos ya no dice, ya no quiero competir. Ya no quiero competir, ahora me quiero proteger. No puedo competir con esto. Y ahí nos lleva, ustedes se acordarán, cuando salió recién electo el presidente Trump, que primero el premier de Ontario y después Justin Trudeau empezaron a decir, bueno, pues quizás sacamos a México del Tratado de Libre Comercio porque ellos están trayendo muchos carros chinos. Ah, caray, sí es cierto, pero bueno, interesante que eso por ahí hayan empezado.
Y de repente decimos, entonces lo que quieren ya no es un libre mercado, lo que quieren es un bloque económico donde también ya no se trata nomás de darle acceso a tu mercado, sino de darle un mercado protegido. Y eso cambia un poco las reglas del juego. Y eso es algo que estamos viendo ahora. ¿Qué es importante saber dónde va a jugar ahí México? Por un lado, China, de nuevo, a partir del 2022, se convierte en el principal exportador de carros del mundo. A la vuelta de 2 años, supera a Alemania y a Japón, y los supera de tal manera que no nomás es el principal exportador de carros, sino que tiene capacidad instalada para producir 4 millones de carros más que no está fabricando, pero que los puede fabricar. Entonces China ya no está pensando en fábricas, está pensando en comprar buques para exportar carros al mundo. El segundo destino de esa exportación de carros es México. El primero es Rusia. Digamos, no el país más abierto a otras opciones. El segundo es México. Aproximadamente, y las cifras pueden haber cambiado en los últimos meses, pero el 20% de los carros nuevos vendidos en México actualmente son chinos. De ese 20%, no todos son con marcas chinas. Como el 50% son General Motors, un poco más son de Ford. Kia, de aquí de Nuevo León, creo que está importando el 30% de los carros que vende de China. Pero entonces estamos trayendo ya esta importación de carros chinos que ustedes conocen, pero todos estos carros chinos tienen algo en común. Y lo que tienen en común es que no tienen un parabrisas hecho por vitro, no tienen frenos hechos por Draxton, de Grupo Industrial Saltillo, no tienen una cabeza de motor o una charola para la batería hecha por Nemak. No están hechos con acero de ternium. Pues no nos deja nada, no nos convienen en nada. Y destaco esto porque aquí viene la presión, o si no presión, la idea de Estados Unidos es decir, cierren su mercado a los carros chinos. Y el primer reflejo es ¿y por qué? Bueno, pues porque si no nos van a desindustrializar con todo esto que les estoy diciendo que están mandando. O sea, la industria automotriz y de autopartes es de las principales empleadoras de México. Dejen que sigan entrando los carros chinos con el arancel del 20% que tiene así, se va a acabar la producción en México. Se va a acabar. Entonces, estas son nuevas dinámicas que están pasando muy rápido. Y por eso hago yo el énfasis en la fecha del 2022. Porque todos estamos acostumbrados a la competencia china y todos estamos acostumbrados a decir, bueno, yo me acuerdo, pues yo fui parte de un gobierno que le respondía a los empresarios mexicanos cuando se iban a quejar de las importaciones chinas, aprendan a competir. Bueno, no hay manera de competir con China ahorita, no hay manera. No hay manera en ningún producto que China produzca, no hay manera en ninguna, no tenemos ninguna ventaja comparativa. Y cuando digo en ningún producto que China produzca, ¿cuáles son? Son todos. A nosotros nos dijeron, cuando entramos en el proceso del libre comercio, que el libre comercio favorecía a todos. Era la teoría de David Ricardo, para aquellos que son economistas, no me incluyo, pero algo he leído, que el libre comercio permitía
que los países exportaran aquellos productos en los que tienen ventajas comparativas e importaran productos en aquellos que no tienen, y por ende ambos se iban a favorecer. El ejemplo que usaban era que Inglaterra, que tenía muchos borregos, iba a exportar lana a Portugal, que tenía muy buen clima, y a su vez iba a exportar vino a Inglaterra. Ambos países tenían ventajas comparativas, ambos iban a beneficiar mucho. Qué maravilla el libre comercio, enhorabuena, démosle todos, hagámoslo y todos vamos a beneficiarnos. ¿Qué cambia con China? Que China empieza a manufacturar todo, no nomás las cosas en las que tenía ventaja comparativa. Y aquí quiero hacer un énfasis en un producto muy local que yo sigo muy de cerca: el plástico. China tiene una capacidad instalada actualmente para satisfacer todas las necesidades de plástico del mundo, y que todavía le quede un remanente. Habiendo dicho eso, la van a aumentar en 50% en los próximos 3 años. ¿Qué ventaja comparativa tiene China para hacer plástico? Ninguna. Para hacer plástico se requiere petróleo. China no tiene petróleo, lo está importando, no tiene ventajas comparativas. Lo que tiene son subsidios del gobierno para apoyar una industria, para crear empleos que no tienen que tener ganancias, que van a venir a competir con ustedes y que les van a decir ustedes que ustedes tienen que dar mejores márgenes que los chinos, que no están buscando ganancias, nomás están buscando emplear gente. Y les digo, no hay manera de competir. No hay manera. O sea, van a hacer simulacros, todo, no hay, van a perder todas. Y lo mismo entendieron en Estados Unidos. Entonces, ustedes se fijarán que aquí pasa, ahora que llega el presidente Trump y empieza otra vez el primer día diciendo que le va a poner aranceles a México, Canadá y a China. Conocen la historia. Y luego de repente quitan lo de México y Canadá, o lo retrasa un mes, etcétera, y las bolsas se suben y dejan las de China y nadie se queja. ¿Y por qué es eso? Porque normalmente, y ustedes, que son personas de industria y que enfrentan competencia, en ocasiones de China, saben que los aranceles se imponen a petición de parte. Es decir, si ustedes me dicen qué industrias quieren aranceles de China, yo les puedo mencionar 20 industrias así de tajo. Si ustedes me preguntan qué industrias de Estados Unidos quieren aranceles con México y Canadá, la respuesta es ninguna. Y por eso se caen las bolsas. Entonces, lo que nadie te pide, nadie te agradece. Y en política lo que no te agradecen, de repente hasta te lo resienten. Eso es lo que está pasando en Estados Unidos con los aranceles a México y a Canadá. Está creando problemas, ustedes los conocen, no se los tengo que explicar, pero acuérdense siempre que cada que retira los de México y Canadá o la Unión Europea, deja los de China y nadie se queja. Nadie dice, no, pero los de China también, esos se quedan. Entonces creo que esa es una parte importante de entender en México. No sé cómo va a quedar la relación comercial con Estados Unidos. Algo me dice que no igual, pero no sé cómo va a quedar. No, o sea, mi opinión es tan válida como la de ustedes. Lo que sí les digo es que la de China tiene que cambiar radicalmente. Creo que la presidenta Sheinbaum ha sido muy acertada desde un principio en decir: vamos a poner aranceles a las importaciones chinas, vamos a ver lo que podemos producir en México. Creo que ha sido muy acertada en no perder tiempo en este tema, en rápido decir
hay que poner aranceles agresivos. Y aquí les digo, la mayoría de los países no están actuando de esa manera. Muchos empiezan a despertar. Y ahora hasta Rusia les está poniendo aranceles a los carros chinos. Pero es algo que tenemos que acostumbrarnos a que va a suceder. Pero la globalización me atrevería a decir que ya se terminó. Medio agresivo decir eso, no medio pretencioso. ¿Qué quiere decir con que la globalización ya se terminó? Y ustedes están pensando todos los productos que importan y los que exportan y todas las necesidades que tienen y me ven con cara de que no, Jorge, no hay manera de que la globalización se haya terminado. Bueno, permítanme darles un ejemplo. Los que están aquí, que tienen edad del México pre-Telecán, que por lo que veo aquí son la mayoría, discúlpenme señores, señoras, no quiero decir, pero creo que la mayoría se acuerdan de lo que era el México pre-Telecán. ¿Se acuerdan lo que era vivir en un México protegido? Íbamos a Estados Unidos a encontrar lo que no encontrábamos en México. En Estados Unidos lo encontrábamos todos. Y aunque pretendan no acordarse, íbamos a buscar jeans Jordache y las motos Yamaha y los estéreos Marantz. De todo el mundo, Estados Unidos lo tenía todo. En México no, en México teníamos televisores Philco, motos Islo, teníamos cosas y decíamos no nos gustan, anhelamos lo que tiene Estados Unidos y entonces entramos al Telecán, nos abrimos al libre comercio y eventualmente en México empezamos a tener todo y a emular a lo que era el mercado que más lo tenía, que era el mercado de Estados Unidos. El consumidor de Estados Unidos tenía acceso a los mejores productos del mundo, con dos excepciones. No podían comprar puros cubanos o caviar iraní. Fuera de eso, el consumidor americano estaba acostumbrado a tenerlo todo, todo. Ya no, ya no. Yo vivo en Washington, hablo mucho sobre este tema en foros de Estados Unidos y siempre saco a destacar, nomás ya casi como muletilla, los carros BYD, prohibidos en Estados Unidos. Nadie los conoce, ¿eh? En Estados Unidos no tiene idea de lo que es. Nada más antier, BYD anunció que tienen una nueva tecnología de baterías que les permite cargar 400 kilómetros de rango en 5 minutos, tecnología que no existe en Estados Unidos ni en Tesla. La autonomía de los carros BYD ya está incluida en el precio, que es barato, cosa que no está en Tesla. Entonces, por primera vez Estados Unidos no tiene acceso a un producto superior. Por primera vez, el cliente americano puede viajar a otro país y decir, ah, caray, esto me gusta, esto no lo tengo yo, ¿por qué no lo tengo yo? Bueno, lo mismo pueden ir extrapolando, ahora que viene DeepSeek, que ya le ganó a OpenAI, o no le ha ganado, pero le está dando la pelea, que ya lo están prohibiendo en Estados Unidos. Los drones comerciales, los DJI, yo no soy aficionado a los drones, pero los conozco. Bueno, los están prohibiendo en Estados Unidos. Las paneles fotovoltaicos de China, que son muy superiores, los están prohibiendo en Estados Unidos. Entonces ahí estamos entrando ya a un mundo diferente, donde Estados Unidos ya no lo tiene todo, ya no tiene lo mejor de todo. Donde mi hijo, que viene de Washington, y le digo, oye, vamos a ver los carros BYD, dice, oye, ¿y estos por qué no los podemos llevar a Estados Unidos? O sea, alguien que viene a Estados Unidos vea en México algo que no encuentra en Estados Unidos y le llama la atención. Dice, ah, mira, está padre. Y ahí vamos a entrar a una nueva dinámica donde Estados Unidos dice que debemos de homologar o sugiere que homologuemos aranceles a China. Idea que les aclaro me parece sensacional. Sí, hagámoslo, homologuemos los aranceles con China, me parece una idea sensacional por las razones que ya les he dicho, porque no hay manera de competir con ellos de otra manera.
pero entendamos que en el proceso de repente estamos ya ofreciéndole a Estados Unidos un mercado protegido, porque ahora Ford, General Motors, Stellantis, Tesla ya no compiten con ciertos productos que los están desplazando en otros mercados. Esa no era la esencia del Tratado de Libre Comercio. El Tratado de Libre Comercio es: tú me dejas acceso a tu mercado y yo al mío, y a quien más dejo al mío es bronca mía. Eso ya cambió. Esas son cartas a nuestro favor. Esas son cartas a nuestro favor. Y yo por eso cuando el secretario Bessent dice que recibió una propuesta muy buena del entonces secretario de Hacienda, Ramírez de la O, de hacer una fortaleza, ya les está interesando esa parte de Estados Unidos. Creo que es bueno para México, yo me gusta mucho esa propuesta, pero lo uso como ejemplo de que la globalización ya se acabó, de que Estados Unidos, el país más globalizado del mundo, ya no tiene acceso a los mejores productos del mundo. Eso para mí es el fin de la globalización. Es algo diferente, pero en lo que a México respecta, yo les diría, estamos integrados a un bloque que en ocasiones ya no va a ser el superior tecnológico, pero es el que estamos pegados. No sé cómo terminen la situación arancelaria con Estados Unidos, ojalá favorable, no sé, espero lo mejor. Aplaudo lo que la presidenta Sheinbaum está haciendo con las importaciones chinas, y ese es el mensaje que les quiero dejar aquí. Independientemente de cómo termine la situación con Estados Unidos y Canadá, nuestro principal riesgo, su principal riesgo, van a ser las importaciones chinas. Ojalá todos nos sumemos para detenerlas, es urgente. Esa es la plática que tenía para ustedes hoy, les agradezco la invitación, felicito a Max Bedoya, a Jorge Santos, y muchas gracias por esta oportunidad. Jorge, pues muchas gracias por esta tan interesante plática. De forma anticipada estuvimos compartiendo con algunas de nuestras comisiones especializadas si había algunas preguntas que te quisieran formular. Y claro que hubo bastante lluvia de ideas y de preguntas y cuestionamientos sobre este tema. Entonces, si nos permites, te vamos a comenzar a formular algunas para que nos puedas compartir con la audiencia tu experiencia sobre cada tema. Comenzamos con dos que creo que están relacionadas. La primera es, entonces, ¿qué va a pasar con el nearshoring? ¿Seguirá habiendo oportunidad para México aún con todo el tema de los aranceles? Y hay otra relacionada que dice, ante este escenario de incertidumbre, ¿será temporal? ¿Será con Trump? ¿Pasará algo dinámica diferente después de Trump? Por favor. Gracias, y ambas son muy buenas preguntas. Con respecto al nearshoring, yo apostaría que México va a seguir jugando un papel predominante en términos de nearshoring por dos razones que no cambian independientemente de los aranceles. Estados Unidos no tiene mano de obra y Estados Unidos no tiene energía, le hace electricidad para absorber todas las empresas que dice que se va a absorber. Punto. Eso no lo van a cambiar en los próximos 10 años. Entonces, por más que quieran decir que los aranceles son para traer la industria de vuelta a Estados Unidos, la verdad es que no la pueden absorber, no hay manera. Y los temas logísticos, las ventajas logísticas de México por la simple proximidad siguen jugando un papel muy importante. Ustedes acordarán aquellos cuellos de botella de Long Beach, más o menos en el 2022, si mal no recuerdo, quizás me equivoco, que empezaron a hacer todos los retrasos. Ustedes acordarán los cuellos de botellas con los microchips que detuvieron la fabricación de autos. Entonces yo creo que por eso ese movimiento no se detiene, que cada vez van a querer tener la cadena de suministro más cerca, independientemente de los aranceles, y nadie está posicionado como para México en eso. Entonces yo creo que una vez que se asienten las aguas, México va a seguir jugando un papel muy importante
en el proceso de near y friendshoring. Ahora, con el tema de que si esto es algo temporal, de que si esto es algo que se va a acabar con la presidencia de Trump, yo me atrevería a decir que no. Yo me atrevería a decir que este ya es algo nuevo, que nos vamos a tener que acostumbrar, que esto no es algo pasajero, que esto no se acaba con Trump. Y vuelvo a usar como ejemplo que todos los aranceles que Trump le puso a China en su primer mandato, ninguno lo quitó Biden, varios los aumentó. Entonces, creo que todos tenemos que irnos acostumbrando que esta es una nueva realidad y hacer ejercicios internos en sus respectivas empresas de cómo esto les afecta o les beneficia a ustedes. Pero si bien en un futuro podemos tener más claridad, que ahorita no tenemos claridad, que es uno de los problemas que mucha gente se queja con la presidencia del presidente Trump, de que no hay mucha claridad, de que hay mucha confusión, aún con claridad, creo que la claridad va a ser diferente a lo que estamos acostumbrados. A esa parte ya no le veo cambio. Hay algunas muy interesantes del papel de las pymes. ¿Qué papel pueden jugar las pymes mexicanas en la reducción de la dependencia de insumos chinos? ¿Y qué apoyos o estrategias deberían adoptar para fortalecer su resiliencia y su competitividad? Fíjate que esta es una pregunta muy importante porque yo hablo de aranceles agresivos a China, ustedes me escucharon, y seguramente muchos de ustedes al escucharme decían, pues sí, qué fácil se dice, pero no tengo opción local. Entonces tú me estás proponiendo un arancel cuando no hay una opción local, pues nomás me estás subiendo el precio. Válido. Yo creo que es un papel para las pymes. Yo creo que va a haber muchos productos intermedios que México, Estados Unidos y Canadá van a necesitar que importar, o que actualmente importamos y no tenemos, pero que vamos a querer hacer localmente. Y creo que esa industria en China la hicieron las pymes con mucho apoyo del gobierno. Pero toda esa industria, de todos esos bienes intermedios, en su mayoría nacieron como pymes en China y llegaron a tener la fuerza que tienen, insisto, con apoyo del gobierno. Entonces creo que el mismo papel pueden jugar las pymes. Y de nuevo, quiero aquí aplaudir a la presidenta Sheinbaum en hacer este ejercicio de decir qué productos estamos importando de China y vamos a ver cuáles podemos producir aquí. Muchos de esos van a ser las pymes los que los van a producir. Las pymes no pueden solas, van a necesitar ayuda de gobierno, van a necesitar ayuda de ustedes. Y yo aquí aplaudo la iniciativa de ProPymes de CAINTRA. Y si me permiten el comercial, voy a aplaudirle a Ternium, el programa de pymes que tiene, porque se involucran directamente a tratar de hacer que las pymes que sean clientes o proveedores sean exitosas, dándoles toda la capacitación, etcétera. Y creo que es algo que, si lo hacemos todos en conjunto, creo que es algo, un papel que van a jugar muy importante las pymes y que espero los bancos. Aquí está Ernesto López de Bancrea, lo escuchen y tomen nota de que estos son los que requieren de financiamiento y que se los den. Hay un papel importante para las pymes en este proceso. Es una pregunta relacionada con la anterior. Hay mucha insistencia sobre qué hacer con los productos intermedios chinos, que no tienen sustituto, por lo menos de manera local actualmente. ¿También se deben de poner aranceles o medidas arancelarias adicionales? En un mundo ideal, y yo no sé qué tan complicado sea eso, pero yo creo que si nos organizamos como industria y con gobierno, y sobre todo con un gobierno que está dispuesto a hacerlo, en un mundo ideal se anunciarían aranceles muy agresivos a futuro. Es decir, producto X, que actualmente no tiene sustituto en México o en las zonas donde México tiene libre comercio, a partir del año X, digamos en 3 años, va a tener un arancel del 300% o el 200%, para crear el argumento económico de que una pyme o un negocio o una industria local lo empiece a fabricar sabiendo que cuando lo tenga
no va a tener que enfrentar esa competencia desleal. La diferencia aquí es que estoy pasando el arancel para atrás, en vez de ponerlo de frente, que dicen, bueno, nomás me estás aumentando los gastos o los costos, decir, no, ahorita sigues porque no tienes sustituto, pero tienes 3 años para conseguir un sustituto y en 3 años se van a disparar los aranceles. Y creo que esa certeza de que en cierto momento la industria va a estar protegida puede incentivar a crear el sustituto local. Relacionado con el mismo tema, de la Comisión PYME nos preguntan qué oportunidades ve para que las pymes mexicanas integren nuevas cadenas de valor, sobre todo de exportación, y fortalezcan su competitividad en mercados internacionales. No solamente sustituir, sino exportar de forma directa. Aquí de nuevo es un juego largo y complicado. China tiene 40 años creando estas cadenas de suministro, estos efectos de aglomeración. Cuando yo les hablaba de esta urbanización china, que estaba basada en crear la industria, se crearon aglomeraciones que les daban ventajas, es decir, los productores de zippers están en una ciudad, los productores de aviones de control remoto que venden están en otra, o sea, tienen aglomeraciones que les permiten tener cadenas de suministro muy sofisticadas que han creado por 40 años con mucho apoyo de gobierno y que queremos reemplazar de la noche a la mañana es muy complicado. Y ustedes lo saben en sus industrias o lo han leído en las notas de prensa que dicen, bueno, es que he tratado de conseguir un proveedor local y o no tienen la capacidad o no están tan acostumbrados. Sí, son problemas con los que vamos a tener que lidiar. No hay de otra, pero sí tenemos que enfocarnos a que 40 años más de esto es insostenible. Es decir, China lo empezó a hacer hace 40 años. Nosotros tenemos que empezar a hacerlo hoy para los próximos 40 años. Digo, a manera filosófica dicen que el mejor momento para plantar un árbol que te dé sombra es hoy. Pues hoy no te va a dar, pero es cuando lo tienes que plantar porque si no tampoco te la va a dar en 10 años. Y esas son cosas complicadas porque obviamente nos gana lo fácil, como debe de ser, con la búsqueda de utilidad en las empresas y decir, mira, está muy complicado ver la opción local, pero si seguimos con esa mentalidad, les digo, no nomás van a ser los productos intermedios, va a ser toda la cadena de suministro, incluyendo los productos grandes, de gran valor agregado, que va a terminar desindustrializando China. Porque hay otra cosa que usa China. China usa su cadena de suministro para evitar la competencia. Entonces, por ejemplo, hay una compañía de drones americana, se llama Skydio, muy inferior a los drones chinos que son lo mejor aceptado por todos, que le llevan 10 años de ventaja a todo el resto. Esta empresa Skydio está empezando, es chica, y una de las cosas que necesita son baterías de litio, en las cuales China tiene la mejor tecnología y casi monopolio. ¿Y qué sucede? Es que China ve que está empezando esta de Skydio y dice, este le va a competir a DJI, mejor vamos, y le dejan de surtir las baterías de litio, básicamente sacándolas del mercado. Eso le sucedió a Skydio, eso les puede suceder a todos ustedes. O sea, China, de la noche a la mañana, si le conviene a su política industrial, que está basada no en tener ganancias, sino en crear empleos, si les conviene quebrarlos ustedes a base de cancelarle su suministro, lo va a hacer sin pensar un segundo. Entonces, por eso digo, ahí creo que hay un papel de las pymes de irse metiendo a estos bienes intermedios. Va a ser un proceso que requiere mucho apoyo de los grandes, pero ahí es donde está el futuro. Bueno, de los 4.800, casi 4.800 socios de CAINTRA son pymes, el 80%. Por eso siguen inquietos con este tema. Nos dicen de la Comisión de Mujeres Industriales qué nichos de mercado considera que representan la mayor oportunidad de crecimiento para las pymes mexicanas en esta coyuntura y precisamente para sustituir esas cadenas de importación. Creo que es una pregunta compleja porque no hay una respuesta sencilla en términos de que la cadena de productos intermedios de la cadena de suministro es muy amplia y por eso creo que empieza la presidenta Sheinbaum por el paso correcto que dice
vamos a ver qué podemos importar. Es decir, no hay una respuesta clara y sencilla. Es una encuesta, un análisis que tenemos que hacer. No tengo una sugerencia. Que a propósito, me oyen hablar mucho. Estamos haciendo tiempo para que llegue la presidenta. No crean que me estoy empleando ustedes. Aquí estamos ya de entretenedores, ya no estamos de conferencistas, pero no obstante aprovecho para no. Si me ven con cara de ya te entendimos, entiendan que estamos esperando y ojalá nos acompañe pronto, pero ¿qué producto? No sé, más bien creo que esa es labor emprendedora de cada pyme, de ir a buscar en dónde hay oportunidad, de qué productos se están trayendo de China y dónde ellos puedan tener una oportunidad de insertarse en eso. E insisto, va a ser muy importante que el gobierno, los bancos y las industrias finales los apoyen. No va a ser un proceso fácil donde todo va a estar hecho, va a requerir de mucho apoyo. Hay otras preguntas de otra comisión de enlace legislativo en el tema de que la agenda de Trump es mucho más amplia. Si aparte de los aranceles, tiene frentes abiertos con Groenlandia, el Canal de Panamá, con Canadá, específicamente nos comentaron los lagos de Canadá. Dice, ¿los aranceles van a ser un distractor, van a perder fuerza, ampliar fuerza del marco en el compendio de todas las frentes de batalla que tiene abierto Estados Unidos en este momento? Sí, ese es un tema que se está discutiendo mucho en Estados Unidos, en Washington, que es, por ejemplo, el primer anuncio que hizo el presidente Trump de los aranceles a México, China y Canadá, dijo es porque vamos a hacerlos para combatir el fentanilo y el flujo de migrantes. Y la principal reacción que tuvimos es, bueno, si ese es tu problema, vamos a ver cómo te podemos ayudar para que entonces evitar el arancel. Inmediatamente después dijo, bueno, y también para que se vengan las fábricas a Estados Unidos. Bueno, pues eso ya no era algo de lo que estamos hablando. Y luego inmediatamente después dice, y también nos van a traer mucho dinero de aranceles, que con eso voy a poder cortar los impuestos, etcétera. Entonces, en el caso del presidente Trump, en particular, la manera que él utiliza los aranceles, creo que ahí hay dos partes, como les decía, la de la presidencia de 2016, donde él es un convencido de la necesidad de aranceles, del proteccionismo, y quiere aranceles, como dijo en una entrevista, que para él la palabra arancel es la palabra más bonita del diccionario. Entonces, el presidente Trump de 2016 va a encontrar manera de imponer aranceles y nos los van a imponer, yo creo. Entonces, esa parte creo que no. El presidente Trump de 2024, descubre el poder del mercado estadounidense como fuerza para coaccionar o coercionar a otros países. Entonces, usa los aranceles para decirle a Dinamarca que le entregue Groenlandia, a Canadá que se convierta en un estado más de los Estados Unidos, a Panamá que le entregue su canal y así consecutivamente lo que vaya saliendo, a los países del BRICS para que no hagan una moneda propia. Es decir, empieza a usar la fuerza del mercado estadounidense como manera de coerción. El problema es que ya no sabemos a cuál responderle. Entonces yo creo que los aranceles se van a mantener después del presidente Trump. No veo que llegue alguien que los quite. Lo que va a cambiar es la retórica de coerción, de decir, o haces esto o te pongo un arancel. Van a ser usados simplemente por manera económica o de seguridad nacional en industrias que necesitan proteger, pero los aranceles creo que están aquí para quedarse. Una de las últimas, nos preguntan sobre la alineación de México con la política que vaya tomando Estados Unidos hacia China. Considerando los procesos arancelarios de Estados Unidos con China, ¿México debería alinearse a ellos o cómo debería ir tratando México la relación a todos los niveles con este país, con China específicamente? Sí, sin duda México debería alinearse con Estados Unidos, no nomás porque ganamos mucho de Estados Unidos, sino porque perdemos mucho de China. Entonces, sin duda sí, pero yo sigo estos temas muy de cerca.
Yo sigo muy de cerca la manera que todos los países del mundo responden a China. Y un tema que hablo mucho, tanto con mis clientes como en los foros en los que participo en Estados Unidos, es que ningún país del mundo se ha alineado tan cercanamente con ellos en contra de China como lo ha hecho México con el presidente Sheinbaum. Ningún país del mundo, incluyo ahí sus aliados más históricos como el Reino Unido o como Israel. Aún ellos todavía están encontrando cómo funcionar con China. México ha sido decidido en decir nuestro futuro está en América del Norte y no con China, lo cual me parece muy acertado, independientemente de Estados Unidos, independientemente si nos están escuchando allá o no, pero además creo que tiene la ventaja de que nos trae puntos políticos en Estados Unidos de decir somos socios decididos y confiables, no estamos tratando de buscar ambos lados. Entonces creo que sin duda a veces, creo que más por ignorancia que por deseo, leemos columnas en México o hacemos el análisis barato de decir, no, pues si Estados Unidos nos cierra las puertas debemos irnos con China. No pierdan el tiempo con eso. No hay nada para México en China, cero, no pierdan el tiempo. No hay más que amenaza. El futuro está, si no con Estados Unidos, con el mercado interno, con otras economías, pero no está con China. Entonces creo que ahí ha sido muy acertado el marcar la línea y decir, China no es la solución, China es el problema. Vamos a ver cuál es la solución. Yo creo que eso es algo que tenemos que hacer como comunidad nacional al decidir el futuro de esto. Una pregunta adicional de la Comisión de Enlace Legislativo es, bueno, ¿y la reacción de China? O sea, ¿qué va a hacer China con respecto a todas estas políticas que está recibiendo del bloque Norteamérica con respecto a Estados Unidos, pero particularmente con respecto a México? ¿Cuál va a ser su reacción? ¿Pondrá algunos aranceles, alguna reacción geopolítica? ¿Qué podríamos o deberíamos esperar de China y cómo prepararnos? Lo primero que diría es que no tenemos nada que perder con China y China no tiene nada para usar contra nosotros. No recibimos inversión china, no recibimos turismo chino, no exportamos a China, tenemos un déficit comercial de 11-1, no tiene nada. Yo creo que hay pocos países en el mundo que son menos complementarios con China que México. Somos Coca a Pepsi, o uno o el otro. Tenemos la misma complementariedad que la Coca-Cola con la Pepsi para encontrar. Entonces, eso es México y China. Entonces, a Estados Unidos sí tiene muchas cosas que usar China para coaccionarlos. De entrada, limitarles las importaciones a su mercado chino. Nosotros no exportamos. Estados Unidos sí exporta aviones Boeing, productos Honeywell, Microsoft, etcétera. Nosotros no. Ellos les limitan a Estados Unidos cooperaciones en términos geopolíticos, que las dos Coreas, que si Rusia y Ucrania, temas que a México, digo, no que no nos importen, pero no participamos en ese debate. Lo mismo sucede con Canadá. Canadá tiene cosas que perder con China, porque Canadá le exporta mucho aceite de canola, no sé cómo, de aceite vegetal. Exporta servicios financieros. México no exporta nada de eso. O sea, nosotros, me acuerdo cuando estaba yo en China, y aquí estoy llenando tiempo, pero les voy a platicar la historia, está interesante, pero me voy a callar en el instante que me digan que ya llegó. Pero cuando estaba yo en China, había un manual que usaba el gobierno chino para quejarse y hacerles saber de su inconformidad a los países que recibían al Dalai Lama. Enemigo del Partido Comunista Chino, siempre ponen presión para que los países no lo reciban. Entonces ellos tenían un librito que consistía en 3 cosas. Y al primero que se lo aplicaron, cuando yo estaba allá, fue a Francia. El entonces presidente Sarkozy recibió al Dalai Lama. Inmediatamente China le canceló la construcción de unos reactores nucleares Areva que iban a hacer en Beijing.
dejó de operar las tiendas Carrefour, les quitó los permisos a las tiendas de Carrefour en China, dejaron de mandar turistas chinos, que eran los de mayor poder adquisitivo en el mundo, a Francia. Y muy rápido Sarkozy dijo, no, perdón, ahí muere, venga, el Dalai Lama, pues, la regué, y pide todo tipo de disculpas, lo ponen en la congeladora por un año y al año se recompone la relación comercial Francia-China, mensaje enviado. Bueno, fast forward 3 años y me dicen que el entonces presidente Calderón iba a recibir al Dalai Lama. Ah, caray, ahora me toca a mí. Pues vamos a ver qué sucede. Y me reía yo internamente, porque me reía la frustración del gobierno chino cuando decían, ¿cómo se atreve México a recibir al Dalai Lama? Cancelen de inmediato las importaciones de México. No, señor, no importamos nada de México. Ah, pues cancelen la inversión que tenemos en México. No, señor, no invertimos en México. Pues el turismo, ahora sí, ni un turista chino más va a México. Señor, no hay turistas chinos en México. Pues, ¿qué tenemos? Pues nada. Pues, ¿qué creen que fue cómo reaccionaron? Me mandaron llamar a la Cancillería, en términos muy molestos, me dijeron que lo que estaba haciendo México era inaceptable y que por lo mismo se iban a cancelar el festejo del 43 aniversario de relaciones diplomáticas entre México y China, festejo que ni yo sabía venía. Eso es lo que tenían para usar contra nosotros y eso es lo que tienen ahora para usar contra nosotros. Entonces, si nosotros les ponemos aranceles de manera agresiva a China, si nosotros nos canteamos a Estados Unidos, la verdad es que tienen muy poco para usar en nuestra contra. Ayer salió una nota en el Financial Times que reprodujeron varios medios locales que decían que China veía con preocupación la construcción de la planta BYD en México y que le iba a posponer el gobierno chino. Y es así como que un mensaje que le quieren mandar a México para que veas que sí hay costos. Y el costo es casi como que te digan, no me puedes correr, yo renuncio. Si esa planta ya estaba negada aquí en México, nadie la estaba esperando, ya el gobierno les había telegrafiado N mil veces que no la queríamos. Entonces, no, pues no las vamos a mandar. Ah, bueno, ok. Pues, entonces, no hay mucho que China tenga. Hay muy pocos países en el mundo que en esta situación de México. Y es donde lo uso como ejemplo de que no somos economías complementarias. Lo que México vende, China vende. Lo que México exporta, China no importa. Entonces, no pasa nada. Que ya llegue, por favor. Se acabaron las preguntas, creo que es un buen momento. ¿Tienes algún mensaje final, Jorge, que deseas compartir con la audiencia? Damos un fuerte aplauso a Jorge Guajardo por la interesante plática que nos ha dado. Gracias. Muchas gracias, Jorge. Muchas gracias. Gracias. Y ahora hacemos un ajuste de tiempo de unos minutos para recibir a las autoridades invitadas. Les pedimos, por favor, permanecer en sus lugares.